Lo primero que yo necesito entender, y que tú me ayudes, Andrés, de la liada que hace Ferrari ayer entre sus dos pilotos, es el tema de la parada. O sea, yo soy un equipo de Fórmula 1, que en pista más o menos, en el circuito, ¿a cuántos trabajadores tengo? Ahí me pillas con la reglamentación como está este año, pero unos 60. Vale, Estoy perfecto. redondeando. Perfecto. Tú sabes que durante la carrera hay que hacer una cosa que se llama parada en boxes. Sí, Los señor. mecánicos tienen que cambiar unos neumáticos. Sí, señor. Alguien da una orden, después de que Carlos lo ruegue, de que Carlos entre a boxes. Carlos obedece esa orden porque han dicho, el equipo me ha dicho que entre. Carlos entra y en el último momento le dicen, no, vete fuera, que no hay nadie. Stay out, Andrés, sí. Lo primero que necesito que me expliques. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí está clarísimo. Lo que pasa es que esa parada se improvisa en el último segundo. Los briefings que tenemos previos en las carreras, los ingenieros de pista, los racing engineers, son los que dan la llamada para la entrada, ¿no? Vale. Tienes un botón con tus mecánicos en el que tú te comunicas principalmente con tu jefe de mecánicos, con el jefe de tu coche, ¿no? Hay como dos estructuras paralelas, una para el coche de Charles, otra para el coche de Carlos. Tú ya has adelantado en el briefing a tus mecánicos antes de la carrera que la parada tiene esta ventana, entre las vueltas 10 y 15, me da igual, ¿no? Los mecánicos ya están preparados ahí, pero igualmente tú, 2 vueltas, 3 antes, cuando se empieza a considerar, tú les dices a los chicos, preparados que podemos estar a 2 vueltas, por un canal que no te oye el piloto y que no escuchamos en la FOM. Vale. La preparación es sencilla, tienen que levantarse, las pistolas las tienen en la mano, los gatos los tienen en la mano. Lo último que se prepara es sacar las mantas de los neumáticos, van enchufadas. Entonces, lo penúltimo es desenchufarlas y que se quede el calor residual de la manta. Vale. Y lo último es ya la manta ya desenchufada, sacarla. Se espera hasta el último segundo porque pierden temperatura. Entonces, ahí sí que se apura un poco, pero no se apura al segundo. O sea, si el coche está entrando, los chicos están fuera ya. No apuras porque alguien, no pasa nunca, pero puedes tropezar, se puede enganchar un velcro, cualquier cosa. Entonces, se dan unos segundos de margen, a lo mejor 20, 30. Está claro que en ese momento había habido alguna discusión entre los estrategas y los race engineers de Ferrari y habían dicho que entrara ya. Y después del ya era, no, que no estamos. O sea, se decidió entrar antes de tiempo y en el último segundo se canceló. Porque a los mecánicos nadie se lo había dicho. Entonces ahí, normalmente el feeling, la tensión que se vive dentro del equipo, en el intercom, cuando eso está ocurriendo, es espectacular. Porque cuando la comunicación empieza a estar atascada y a trompicones, genera mucha tensión interna. Y ahí arranca uno de los problemas de la comunicación, que luego fue habiendo más, fue habiendo en el coche de Charles con todo lo que vamos a comentar después. Pero lo que está claro es que la comunicación estaba siendo caótica en esta carrera, en el garaje de Ferrari, mucho más de lo que vimos ayer o escuchamos ayer. Pero todo esto es lo que tú dices, Andrés, es una concatenación, es como una bola de nieve, ¿no? Que se va fraguando desde un par de vueltas antes y que acaba primero en esto y luego en una gestión muy mala de la comunicación, de la que vamos a hablar ahora también, en la que acaban mintiendo a uno de sus pilotos, porque a Leclerc le mienten. A Leclerc le dicen, le hemos dicho que no adelante, cuando en realidad a Carlos nunca le habían dado esa orden. Pero lo primero de todo, o sea, todo esto para mí viene con esta radio que estamos viendo también, en la que a Carlos le están diciendo desde varios momentos que cambie posiciones. Carlos está pidiendo, por favor, paradme. ¿Por qué? Porque parando Carlos se quita de en medio de Leclerc, que es lo que él estaba pidiendo, y no llega a ese cliff del neumático. Y para mí, el error primigenio, Andrés, es cuando Hamilton está atacando con DRS, le dicen a Carlos, justo en la vuelta en la que le van a meter a boxes, que cambie posiciones. O sea, ¿cómo puede ser así la comunicación? No, porque es que es otra prueba más. O sea, es otra prueba más de lo caótico que estaba siendo la decisión en Ferrari. En Ferrari no tenían este escenario. Sí. O sea, no lo tenían. No tenían que en la vuelta 27 esta iba a ser la posición de carrera, con Hamilton apretando ya ahí detrás, que salía atrás, con Carlos tercero. Yo creo que lo esperaban delante de los Mercedes o con los Mercedes o con Russell. Porque lo que tú preparas antes de la carrera son escenarios. Preparas el escenario 1, el 2, el 3. Siempre los escucháis a los pilotos diciendo, vamos al plan A, al plan B, al plan C. Este plan no estaba.
y les pillaron en bragas. Está clarísimo, les pillaron en bragas y empezaron a hacer esa discusión durante la carrera. ¿Qué es lo que ocurre? Los ingenieros de pista no se hablan entre sí. Vale. Hay un canal de comunicación donde el ingeniero de pista habla con su ingeniero de performance, con su ingeniero de estrategia, y todo lo que quieras saber del otro coche pasa por el Chief Race Engineer, por el jefe de ingenieros de pista. Muchas veces nos encontramos, y me ha pasado, discutiendo con el jefe de ingenieros de pista porque tú quieres algo para tu piloto que al otro lado no lo quieren. Al otro lado, como decimos, el coche de al lado, ¿no? Las carreras se llama el sister car, ¿no? El coche hermana, porque suele ser en femenino. Pues no quieren. Entonces, al ingeniero de jefe le están llegando inputs de los dos race engineer barriendo cada uno para su casa. Y allí ese escenario no estaba, porque cuando está, eso no ocurre. Cuando ese escenario se ha discutido antes y está en un papel, hay un flujograma, ¿no? Si pasa A, hacemos esto. Si pasa B, hacemos esto. Cuando ese escenario no estaba, entra la discusión. En un momento muy difícil, que además tienes muy poco tiempo para decidirlo. Claro, es que eso es justo lo que te iba a decir, Andrés, es que la carrera no se para. O sea, no es que le das al pausa y te pones a hablar con tu ingeniero y dices, ¿qué tenemos que hacer? No. Mientras tú estás discutiendo por la radio, los coches siguen corriendo y siguen consumiendo metros. Eso pasó, Jorge. No estaban preparados para ese escenario y allí cada uno vio que lo óptimo era diferente. Cada uno tenía una visión diferente. Posiblemente, cuando son este tipo de cosas, entra management a discutir. O sea, entra entra el jefe, entra el team principal y dice, hey, aquí hay un tema que ya no es técnico deportivo, ya es de marca. ¿Quién queremos que gane? ¿No? ¿O a quién queremos darle la prioridad? Sí, eso es así. Cada vez que están Leclerc y Carlos juntos, cuando sale esto, por lo que sea. Eso es así, es que eso es así, o sea, y bueno, pues supongo que no había una posición clara, alguien se rebeló. A mí esto me ha pasado, Mira, esto me ha pasado con el que era ingeniero de jefe de Ferrari, que era Tony Cuquerella. Cuquerella, después de dejar Ferrari, fue mi jefe de ingenieros de pista en Mahindra Formula E. Sí. Y esto me ha pasado, teniendo yo a Félix Rosenqvist como piloto, al otro lado a Nick Heidfeld, y decirle, oye, quiero pasar. Y decirme, Tony, no. Pero es obvio que tengo prioridad por tal. O sea, yo empecé una discusión. En ese momento yo tampoco lo escucho, pero Tony empieza a discutir con el Fred Vasseur, ¿no? Con el jefe, con team principal, y dice, porque ya pasa de ser una decisión deportiva o técnica a ser una decisión más política. Entran los jefes, total. Es que es tarde, es que no se debe discutir. Por eso se debe tomar la decisión antes. Y cuando ocurre esto, pues la comunicación es mala, es errática, no quieres ser claro, quieres decir ni media verdad ni media mentira, que parece una canción de Sabina. O sea, no sabes, no quieres pringarte. Los reyes no se quieren pringar. Cuando no te quieres pringar es porque no tienes un input claro del jefe. Si el jefe te ha dicho, dile que no, adelante, ya está. Lo copias, abres la radio, y si es una instrucción así de clara, es la que hay. Pero cuando te has dejado algo así, pues lo dejas ahí, la dejas votando, claro, y a ver quién la remata. Todo nace de ese primer momento de confusión en el que le hacen el driver swap a Carlos y luego le piden a Carlos que no adelante a Leclerc, que en una comunicación un poco rara. Daba la sensación un poco, Andrés, que lo que tú decías, ¿no? En las previsiones de Ferrari para la carrera no estaba ese escenario, y que una vez más lo que pasa muchas veces con Ferrari en carrera, cuando le pides improvisar, y sobre todo cuando le pides improvisar con los dos coches juntos y con Carlos delante de Leclerc, explosión, fuegos artificiales. Sí, a ver, como decía antes, todo viene de que el escenario no lo contemplaban. Sí. Pero fue una cadena, porque realmente la comunicación no fue puntualmente mala, fue toda la carrera extremadamente mala con los dos pilotos, porque además mala, confusa y rozando la mentira, porque le decían a Charles una cosa que no era verdad, con lo cual el tío se encabronó más aún, porque pensaba que le habían dicho otra cosa a Carlos. De todas formas, mi experiencia me dice que siempre cuando no hay una voz clara de mando en el equipo, cuando hay mucha gente queriendo, mucha gente es una voz, me refiero a una autoridad, porque si alguien dice es así, es así, y cuando ese alguien es un jefe, si se equivoca, pues es el jefe, o sea, no
Y se acabó. Y allí lo que tuvo que pasar, estoy 100% seguro de que faltó autoridad. Por parte de Fred Vasseur, no lo sé. ¿Hay un elemento de culpabilidad con Carlos? No lo sé. A ver, es más fácil. O sea, voy a ponerme en contra de los intereses de Carlos ahora, Sí. que no lo estoy, pero es más fácil. Tienes a Leclerc, que puede ser segundo en el Mundial de Pilotos. Dale prioridad y punto. O sea, y nadie te lo va a discutir, pues el otro piloto lo has despedido además. O sea, era facilísimo. ¿Qué vas a tener? Críticas, da igual, ser predestinato. Mañana en la Gaceta, ya está. Y como falte un punto para que sea subcampeón, nadie se acuerda del subcampeón, ¿vale? Pero como falte un punto, después de Abu Dhabi le caerán a Ferrari. Eso era lo más fácil. Y después, cuando tú estás metiendo a un piloto, tu propio software te dice exactamente dónde van a salir. La ventana sí, son 6 décimas de segundo, pero no podemos echar la culpa a las 6 décimas de segundo que la parada fue tarde. No puede, eso es como una puntillita, pero eso está en el cóctel. O sea, puedes tardar en hacer la parada entre 2,1 y 3. Sí. Bueno, fueron 2,8, ¿no? O 7. Sí. Es que está dentro de la ventana, ¿no? Es que si hubiera salido 7 décimas más tarde, 7 décimas con los neumáticos, o sea, pues en vez de ser en esa curva hubiera sido la siguiente. Esto lo tenían que haber tenido clarísimo. Lo que pasa es que tenían que haber seguido antes. El mensaje para Carlos era: está saliendo Chas de boxes, no adelantes. Claro, eso te quería decir, Andrés. ¿Cómo es posible que luego lo calcularan tan mal? O sea, primero, ¿cómo es posible que no se calcula, que no se calcula, Jorge, que hay una pantalla enorme que no tienes el clash y tienes la proyección de lo que va a pasar y se te enciende ahí una luz roja que te dice: van a hacer un clash en la salida del pit lane con este piloto. Si lo sabes con los demás, ¿cómo no lo vas a saber con tu compañero de equipo? Es un software que lo hace. O sea, no es que no lo calculan. Visualmente lo tienes en la pantalla. Es una de las cosas que los race engineers tenemos. Un ojo está puesto en eso, en el GPS, en manejar el tráfico. Es todo el rato lo mismo. Tienes que hacer salir al coche cuando es rápido, sin tráfico. Siempre es igual. O sea, entre los compañeros, más fácil. Si lo tienes claro. O sea, sabes, además, en un circuito con problemas que tenían de graining, que el neumático no puedes apretar al salir del garaje porque calienta la superficie y tienes graining y se te va el coche un segundo por vuelta durante 10 vueltas. Tenían clarísimo que Leclerc lo tenía que apretar. Por eso le dijeron, o sea, lo que hay que hacer ya estaba claro, pero o le dejas pasar claramente y le jodes a Leclerc y dices: hey, Carlos, pasa. Cuidado, que Carlos es el que primero. O sea, a Carlos se la debían antes. Pues yo creo que la liada de la parada. Claro, yo creo que ocurrió lo justo, pero también puedes decir: mira, es que me da igual que sea injusto. Tu compañero de equipo es el que está adelante en el Mundial y aquí se juega así. Quedan 2 carreras, hay prioridad para que esté delante del Mundial, mientras no pongas en peligro la posición, ¿sabes? Mientras no tengas que pedirle a un tío que está delante que afloje tanto que llegue otro y pierdas. Pero yo creo que lo hacen más fácil y el problema es que son tibios y la comunicación no es clara. Pero porque yo entiendo también que es muy complicado pedirle a Carlos, que viene con el neumático duro en temperatura, con más ritmo, que se encuentra a Leclerc en la salida del pit lane en una primera recta con DRS, ¿cómo le pides que pare? Que tiene que frenar, Carlos. Sí, tiene que frenar, sí. No se atrevieron a decírselo entonces. No se atrevieron, pero joder, a ver, que si frena, o sea, ¿qué tenían detrás? A Verstappen, que ya iba a ser campeón del mundo, es que hubiera... No se atrevieron. Fueron a por Max, porque Max estaba ahí delante, y luego ya es cuando es verdad, el tema del DRS y les pasan. No, había hueco, detrás estaban cubiertos. Exacto, detrás estaban cubiertos. Es que no lo podían... pero es otro ejemplo más. Son tibios y la comunicación es mala. Porque pero es que mienten. Además mienten, sí, pero tendrían que darse cuenta que después es peor, porque ahora el lío que hay creado es mucho peor, porque está claro que es que podrían haber tomado una decisión en cualquiera de las dos direcciones, clara, y hubiera sido incluso esta, o sea, el resultado hubiera sido el mismo. Carlos va a pasar y Leclerc lo mosqueas. Pero ya está, o sea, pero por lo menos lo hubieran hecho bien, hubieran hecho una buena comunicación. Porque esto luego queda en el equipo como que, joder, no sabemos comunicar. Mira, para mí el principal problema
de un ingeniero de pista, el problema grande que tienes en pista es la comunicación. Más que decidir sobre el equilibrio del coche, sobre la estrategia, lo más difícil de ser ingeniero de pista es la comunicación. Pero ahí lo que no sé si a lo mejor el acuerdo era uno y Carlos no lo ha cumplido, o el acuerdo era otro, pero por no enfadar a Leclerc le mienten en la radio y entra Brian Bozzi y dice... Porque es que la comunicación de Brian Bozzi, que yo no quiero acusar a nadie, pero a mí me da la sensación de que si aquí salta la liebre en algún sitio, es con la comunicación de radio de Leclerc. Porque Bozzi, si escuchas la radio, le dicen... Le han dicho a Carlos que no te adelante y 3 segundos después, yo creo que viendo lo que tú decías del clash y la velocidad con la que viene Carlos, rectifica y dice... Le han dicho que no te meta presión. Y la radio que le dicen a Carlos, la que le dice Ricardo Adami es Do not put him under pressure. No le metas presión. Bueno, es que no le ha metido presión. Es que ha llegado en una recta con DRS, no le ha hecho forzar el neumático, no le ha hecho pasarse una frenada, le ha adelantado limpio. De hecho, yo lo vi y sin leer las radios, yo pensaba, ha sido una orden de equipo. Leclerc ha vuelto a dejar pasar a Carlos, porque estaba antes por delante. Entonces, sí. La sensación es que por no ponerle nervioso, por protegerle a Leclerc, por decir, no, tranquilo, le dicen, no te va a adelantar, le han dicho que no adelantes. Y luego, claro, Leclerc se queda diciendo, coño, pues si es que me ha adelantado. Han querido quedar bien con los dos. Han querido quedar bien con los dos y no se puede. No se puede quedar bien con los dos. Han querido quedar bien con los dos y que la culpa al final fuera de uno de ellos. O sea, no querían echársela a ellos. Querían bueno, se lo hemos dicho, pero es que ha adelantado. Querían dejarlo ahí para que... hay que ser claro en la comunicación. Y ya está, y asumir responsabilidades. Es que esto va en tu trabajo. O sea, ese trabajo va de eso. También de asumir responsabilidades y de comunicar. Y esto no, por ejemplo... No lo veo en Mercedes nunca, no lo veo nunca en Red Bull, lo veo en McLaren, que a veces les dejan el peso a los pilotos, un peso que dicen, pero bueno, es que esto tiene que estar decidido. O sea, no, es como si estuviera hablando un ingeniero junior de Fórmula 4, tío, que no, que ahí hay un tío en el coche que está trabajando para el equipo y van a hacer lo que salga desde el equipo. Pero ahí está faltando autoridad. Pero... de alguna forma, de cara a la galería y de cara al público, es faltar con Carlos, Andrés, porque Carlos es el malo de la historia. Yo creo que al final es que quedan mal con los dos, porque Leclerc luego ha sabido que después de jurar ahí en romano, ha salido y ha dicho, hostia, es que a Carlos no le habían dicho lo que te habían dicho que le habían dicho. Claro. Yo creo que quedan mal con los dos. No sé. No le pongas under pressure. O sea, si tú le quieres... Tú, Andrés, tú has estado en la radio de un piloto. Si tú quieres que Carlos no hubiera adelantado a Leclerc ahí, ¿tú qué le dices? No adelantes. Repito, no adelantes. Ya está. Ya está. Es team order, no adelantes. Y se lo dices cuando Leclerc está saliendo de boxes, no cuando estás en mitad de la curva 2 o en la recta atacándole. Claro, keep positions, ya está. Keep positions. Y el piloto ya sabe lo que va a pasar. Va a abrir la radio y te va a decir... ¿Pero qué dices? Voy 1,5 segundos más rápido, voy 2 más rápido, y le dices, eso se discute después, y se acabó. Ya está. Ya está. No le pongas bajo presión, cuando está abriendo ya el DRS para adelantarle. No, porque el mensaje en el fondo era, a ver si conseguimos que no le adelante, que no se genere el problema, pero ya se habían generado ellos, poniéndole atrás. A ver, que no se genere el problema, si no le pongo bajo presión, Charles calienta las ruedas poco a poco, no genera graining, y tendrá el ritmo, que después, saliendo con ruedas más frescas, acabó detrás, no sé, 2-3 segundos, o sea que realmente tampoco tenía más ritmo que Carlos. Pero bueno, eso en ese momento no lo sabes, todavía no lo sabes. Y cuando no lo sabes, o sea, para mí, si quieren ser políticos y quedar bien con todos, te lo tienes que preparar antes. Y te lo preparas es justo lo contrario de hacer salir a Leclerc 7 décimas delante de Carlos y no dejarlo a que luego queden mal los pilotos, que eso es lo que han jugado. Exactamente, Andrés. Y luego eres valiente, porque si no, lo que pasa es que aquí ellos han cerrado los ojos y han dicho, ay, a ver si el problema se resuelve solo. No, se han encontrado en pista. Si tú quieres que no adelante Carlos de verdad, entras en la radio y le dices, no adelantes. Y luego, delante de todo el mundo, pues te comes el sapo de que te digan, oye, le habéis metido en boxes y no estabais preparados. Le habéis pedido un driver swap cuando se estaban adelantando y sin hacer la estrategia que él quería, y ahora encima él viene mal con más ritmo y le decís que se quede detrás. Sí, pero, no estáis comportándoos bien con Carlos. Jorge, que esto, aunque me joda decirlo, porque yo voy con Carlos, soy parcial,
lo pueden justificar. Mira, Leclerc, que es el piloto que se queda y va primero en el Mundial. O sea, va primero, no, va delante de Carlos en el Mundial. Joder, ya está. O sea, es que es la forma más clara. O sea, incluso aunque le hicieran dejarle pasar a Carlos. Claro. Queremos jugar al subcampeonato. Ya está. Que de nuevo, todo esto viene por un error primigenio que es no estar preparado para la parada de Carlos. Porque si Carlos hace su parada en su momento, nunca se encuentran él y Leclerc y no hay problema. Y entran en pánico, ven que van a chocar y explota Ferrari. ¡Ay, cómo resolvemos esto! ¿Cómo le digo yo a Leclerc ahora que Carlos le va a volver a pasar? Bueno, porque Leclerc, en ningún momento Carlos tenía que estar en esa carrera contigo. Carlos estaba por delante. Eso es. Todo viene de una decisión tomada tarde. Claro. Como se toma tarde el cambio de decisión, ¿eh? Sí. Lo dejan fuera, pero lo dejan fuera porque como lo habían tomado tan tarde, nadie le había dicho los mecánicos, chicos, pit stop. Y bueno, sí. Pues aquí estamos, pero que ya nos ha ido bien, llevamos una hora poniéndolos a caldo. Sí. No te quiero robar más tiempo, Andrés, porque además son ya casi las 8 de la tarde. Quiero hablar de lo de Andretti y hay que hablar con Martín Muñoz también. Última pregunta, y es una pregunta casi personal. ¿Cómo te sientes tú cuando entra un piloto y te suelta lo que soltó Leclerc después de la carrera por la radio? Básicamente que recoja goma a tu madre. Le dijo a Brian Bozzi. Yo creo que hay que ser... a ver, somos humanos, hay emociones, sí. Pero hay que ser profesional. Y en tu profesión va esto, va a aguantar lo que te va a decir un tío que es una estrella de Fórmula 1, con un ego de estrella de Fórmula 1, con el corazón a 150 pulsaciones, el cerebro totalmente colapsado de ejecutar el conducir un Fórmula 1 a todo rabo durante hora y media, y lo que te va a decir puede ser esto, o sea, sabes que puede pasar esto, va en tu salario. Deberías no jugar a esto con él, o sea, no discutir con él en la radio, te sientes mal, te fastidia, porque siempre el race engineer es el que tiene más complicidad y es más cercano al piloto. Entonces, sí. Es el que más cuesta un poco más como ponerte en contra, ¿no? Y decirle, sí. Hey, cállate, esto se discute después, cierra la radio. Pero duele porque ahí normalmente cuando eres el race engineer tienes una buena relación, tienes una complicidad y llegar a ese tono duele, pero una cosa importante que no podemos olvidar. Tú estás comunicando una decisión de un equipo, tú estás comunicando algo que se ha tomado sí. Entre los estrategas, los perfos, los race, a veces también principals, y tú eres el comunicador. O sea, nunca se puede llevar a lo personal.